Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Me alegro mucho de verlos. Y de verdad que me alegro porque estaba preocupado. Yo no estaba enterado del cambio que ha habido. Hemos estado con mi esposa en El Salvador desde diciembre. Y según yo, el culto iba a empezar a las 9:30. Y a las 9:30 aquí casi no había nadie. Y estaba preocupado. Yo pensé varias cosas. Yo pensé, quizás no es domingo. A veces me ha pasado así. Saben que cuando yo daba clases aquí en el instituto, vine a una clase y no era ese día. Según yo era miércoles y estaba en martes. Pero bueno, también pensé, ¿será que los hermanos se dieron cuenta que yo voy a predicar o no vinieron? Y a eso de las 9:45 ya estaba bien preocupado y le pregunté al hermano Eger, hermano, ¿y qué pasó? No va a venir nadie quizás. Y él me explicó, no, ha habido un cambio, yo no sabía, pues mi esposa y yo estábamos algo preocupados. Y luego fuimos a dejar al niño y ya vi que todos estaban allá, entonces ahora sí estoy mejor, me alegro mucho de verlos. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor y voy a pedirles por favor que se pongan de pie un momento para que hagamos esta lectura. Vamos a leer en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice la palabra del Señor así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por cada día de la semana, porque cada día de la semana, Señor, podemos dedicarlo para ti. Podemos vivirlo de una manera que te honre y te agrade y glorifique tu nombre y sea también un testimonio para otros que no te conocen. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con mansedumbre, con humildad, y que tu palabra hoy nos anime y sea de mucho gozo para nosotros, Señor, el estar disfrutando de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El mensaje de hoy tiene como título: el peligro de pecar deliberadamente. El peligro de pecar deliberadamente. Hermanos, todos los creyentes pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos todos los días. Todos los días. Pero estos versículos que hemos leído son versículos que nos presentan muchas interrogantes. Hay muchas preguntas acerca de estos versículos. ¿Qué quiere decir pecar voluntariamente? El versículo 26 dice: si pecáremos voluntariamente. ¿Qué quiere decir pecar voluntariamente? Otra pregunta: ¿por qué ya no queda más sacrificio por los pecados? ¿Qué puede esperar aquel que ha rechazado el conocimiento de la verdad?
otra pregunta. Gracias, hermano. En el versículo 27 se habla de hervor de fuego. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere el hervor de fuego en el versículo 27? ¿Se refiere al infierno? ¿Está hablando de ir al infierno? Pues hablando de otra cosa. ¿Este pasaje está hablando a creyentes o a incrédulos? ¿Está describiendo a creyentes o está refiriéndose a personas no salvas? Algunos enseñan que este pasaje habla de que se puede perder la salvación. ¿Puede perderse la salvación? ¿Puede una persona que ha confiado en Cristo perder la salvación? ¿Qué enseña este pasaje? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y a quiénes está hablando? ¿Y qué podemos aprender nosotros ahora? Bueno, es importante, hermanos, conocer un poco del contexto del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito a creyentes judíos que vivían en Israel y que estaban pasando por una gran persecución por causa de su fe. Estos creyentes habían abandonado las prácticas del judaísmo con sus sacrificios y todas las cosas que tienen que ver con la ley, porque ahora ellos habían confiado en Cristo y ya habían salido del dominio de la ley. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64 o al 67. Es importante eso porque cuando esta carta se escribió, el templo en Jerusalén todavía estaba en pie. El templo fue destruido en el año 70 y se terminaron así los sacrificios en el templo. El tema del libro, hermanos, es la superioridad de Jesucristo. Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es superior, Él es mejor. Y este libro tiene como propósito animar a los creyentes para seguir a Jesucristo, creciendo y sirviendo a Él, separados del judaísmo. Y hay una cosa importante que yo quiero que ustedes vean, y ojalá que ustedes tengan su Biblia abierta. Las palabras sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación, la sangre de Jesucristo, la sangre de los toros y de los machos cabríos y la sangre del pacto aparecen 16 veces solo en este capítulo 10. Una y otra vez se menciona el sacrificio o sacrificios, una y otra vez se habla de la ofrenda, del holocausto, de expiación. Se hace mención de la sangre de Jesucristo en contraste con la sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban bajo el sistema de la ley. Por tanto, el pasaje está hablando de la superioridad de Jesucristo en cuanto a su sacrificio y su obra redentora por nosotros. Y para entender mejor el contexto del versículo 26 y del versículo 27 es importante estudiar los pasajes anteriores. En primer lugar, hermanos, es importante saber esto y recordar esto. Cada creyente en Cristo Jesús ha sido santificado de una vez y para siempre por medio del sacrificio superior de Jesucristo. Cada creyente, cada persona que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ha sido santificado de una vez y para siempre. Y esta santificación es por medio del sacrificio superior de Jesucristo. En el capítulo 10, el versículo 10 dice de esta manera: en esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora aquí podemos preguntarnos, cuando el escritor, que no sabemos quién es, porque no se sabe quién es el escritor de esta carta a los hebreos, cuando el escritor dice somos santificados, ¿está hablando a incrédulos? ¿Se refiere a incrédulos? ¿O está refiriéndose a creyentes? Obviamente está hablando a creyentes. Los creyentes somos santificados. Él se incluye, somos santificados, pero hay unas cosas importantes que tenemos que observar en estos versículos. No está hablando de una santificación presente, está hablando de una santificación pasada, un evento realizado completamente en cada creyente. Es importante saber, hermanos, que nosotros tenemos una Biblia que ha sido traducida de los idiomas originales a nuestro propio idioma. La Biblia no fue escrita originalmente en español. Fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, su mayor parte, y en arameo, algunas partes. Y el Nuevo Testamento completamente en griego. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos es una traducción de los idiomas originales. Y a veces en las traducciones se pierde un poco el pensamiento original. Cuando el escritor dice en el versículo 10 de Hebreos, en esa voluntad somos santificados, no se refiere a la santificación práctica o a la santificación diaria, sino a un evento que pasó en un momento en la vida de cada creyente. En el griego es el tiempo perfecto, y la mejor traducción debe ser: en esa voluntad hemos sido santificados, que quiere decir que fuimos santificados en el pasado, en el momento de nuestra salvación, con resultados que continúan hasta hoy. El tiempo perfecto, hermanos, en la gramática, el tiempo perfecto habla de un evento, de una acción que ocurre una sola vez y luego permanece inamovible. Saben, eso es como, por eso es, hermanos, que nuestra salvación se ilustra con el nacimiento. Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo y le habló del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de una vez y ya nace, primero no puede desnacer, eso no existe siquiera, ¿verdad? No se puede desnacer. Segundo, el nacimiento es un evento que pasó un día, a una hora determinada, en un minuto determinado. Por eso nosotros cumplimos años el mismo día de nuestro nacimiento, ¿verdad? Cumplimos años y seguimos siendo nacidos. El nacimiento es un evento completo. Nadie se tarda 3 meses naciendo, es un momento. Nuestra salvación se dio en un momento. En el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, en ese momento nacimos de nuevo, pero también fuimos santificados. Por eso nosotros, los creyentes, sabemos que nuestra santificación se dio en el momento de nuestra salvación y continúa igual hasta el día de hoy. Acabamos de cantar un himno. Siempre que yo predico me gusta escuchar los himnos que cantamos, porque siempre hay algo ahí que me va a servir para predicar también. Acabamos de cantar un himno que dice: ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. ¿Desde cuándo pertenecemos a Cristo? Desde el momento de nuestra salvación. Y le pertenecemos eternamente y para siempre. Hemos sido apartados por Dios, porque eso significa santificado, que hemos sido apartados para Dios.
Y eso se dio en el momento de nuestra salvación. De manera que en Hebreos 10:10 la Biblia nos enseña que hemos sido santificados. Y hoy hay otra cosa importante, hermanos, y esto tiene que ver con la gramática también. No solamente es que el verbo está en el tiempo perfecto, sino que está en la voz pasiva. Está en la voz pasiva del verbo. Esto quiere decir que nosotros no podíamos santificarnos a nosotros mismos, alguien nos santificó. No nos santificamos nosotros, Dios nos santificó. Por eso dice la Escritura, en esa voluntad hemos sido santificados. Me toca dar clases constantemente y siempre estoy enseñando que la Biblia se debe interpretar en su contexto histórico y cultural, pero también se debe interpretar gramaticalmente. Y saben que uno de los problemas más grandes que tenemos es que la gramática es bien aburrida, eso de estudiar los verbos, las conjugaciones, el modo de los verbos, ahí la vamos pasando, ¿verdad? En cuarto, quinto grado, ahí como podemos pasamos. Pero cuando queremos estudiar la Biblia tenemos que hacerlo en una manera gramatical. La voz pasiva del verbo indica que la acción no la ejecuta el sujeto, sino que la acción se hace sobre el sujeto. Yo no me santifico, Dios me ha santificado, yo no puedo hacerlo. Si usted es creyente, usted ha sido santificado posicionalmente, eternamente. Dios nos ha apartado para Él. Él nos santificó cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús y seguimos siendo santificados hasta el día de hoy. Hermanos, en eso se basa la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. No nos salvamos nosotros. Nadie puede salvarse a sí mismo. De la misma manera que nadie puede santificarse a sí mismo. Es una obra de Dios en nosotros, en el momento en que ponemos nuestra salvación. No podemos guardar nuestra salvación, Dios nos guarda. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4 que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Entonces es importante entender estas cosas. Ahora nosotros hemos sido santificados de una vez y para siempre, y todo eso es, como dice el versículo 10, hermanos, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. El medio de nuestra santificación, el medio de nuestra santificación es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, no nuestras obras. Hebreos 10:10 dice que esto es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, que se hizo de una vez y para siempre, no por algo que nosotros hemos hecho, sino por algo que Dios ha hecho por nosotros o a favor de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuántos pecados pagó Él? Él murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo sabemos que el Señor murió aún por los pecados futuros? Porque Él murió hace 2000 años. Yo no había nacido y mis pecados aún ya han sido perdonados. Mis pecados eran futuros cuando Cristo murió, pero su muerte tiene efectos futuros también. Y Él ha perdonado todos mis pecados. Colosenses 2:13 dice eso, que Él ha perdonado todos mis pecados. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hermanos, hay muchas personas o que la malinterpretan o no la saben enseñar. Y hay un rechazo muchas veces a la doctrina de la seguridad de la salvación.
Recuerdo a un hermano que me decía una vez, después de haber enseñado esto allá en Diriamba: yo no puedo entender esto que usted está enseñando. ¿Cómo es posible que la salvación no se pierde? Usted me está diciendo a mí, me dijo él, que yo puedo salir de esta clase de Biblia y tener otra mujer. No, yo no le estoy diciendo eso es cosa suya, ¿verdad? Yo le dije, yo no he dicho eso. Pero usted me está diciendo que yo puedo salir y robar un banco. A ver si se atreve, pues, cosa suya, ¿verdad? Pero la seguridad eterna no es permiso o licencia para pecar, de ninguna manera. Ya vamos a ver eso más adelante. Hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron quitar los pecados, hasta que vino el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, cuyo sacrificio fue perfecto y pudo pagar todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, por orden de Dios, cuando una persona pecaba, debía llevar un sacrificio. Y ese sacrificio se ofrecía por ese pecado, pero ese pecado, o por ese sacrificio, perdón, nunca pudieron quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, continuando la lectura, los versículos 11 al 14 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes estaban o bien en el tabernáculo cuando andaban en el desierto, o después en el templo en Jerusalén, día tras día, tras día, tras día, sacrificando y sacrificando corderos. Y tenían que estar de pie. Pasaban de pie, sacrificando corderos, haciendo sacrificios por el pecado. Hebreos 10:11 dice que esto lo hacían día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que no podían quitar el pecado, solo lo ocultaban. Pero en el versículo 12 dice el escritor, pero, esa palabra pero es importante, porque va a ser un contraste entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdote perfecto que es Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, a diferencia de los otros que ofrecían muchas veces, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo sé que para nosotros es difícil estar sentados más de una hora a veces, ¿verdad? Yo espero no predicar mucho ahora, porque aburre estar sentado. ¿Se imaginan ustedes a Cristo estar sentado por 2000 años ya? Está sentado, dice ahí, ¿verdad? Pero es que eso es importante observarlo, hermanos, porque el contraste que está haciendo el escritor es que los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban de pie. ¿Cuándo se sentaban? Cuando terminaban de ofrecer sacrificios. Y el día siguiente, otra vez de pie. ¿Cuándo se volvían a sentar? Cuando terminaba la jornada de sacrificios. Y el día siguiente, otra vez de pie. ¿Por qué es importante eso de que Cristo se sentó? Porque no hay más necesidad de sacrificios. Porque su muerte en la cruz fue perfecta y suficiente para nosotros. No tiene que estar ofreciendo más sacrificios. A diferencia del
pasado. Y ahora está esperando nada más que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y luego dice el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. La pregunta es, ¿todo esto está refiriéndose a incrédulos o está hablando de los creyentes? Está hablando de creyentes, está hablando de nosotros los creyentes. Él nos hizo perfectos porque nosotros estamos en Cristo y Cristo es perfecto. Déjeme explicárselo o ilustrarlo de esta manera. Vamos a pensar que este lapicero es un pecador, representa a un pecador. Y mi Biblia representa a Cristo. Este era yo antes de ser salvo. Estaba perdido, iba rumbo al infierno, era hijo de ira, merecía ir al infierno. Pero un día escuché el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Él pagó la deuda de mi pecado. Dios me amó tanto que envió a su Hijo a morir en mi lugar. Él tomó mi lugar en la cruz. Él recibió el castigo que yo debía haber recibido. Y la Biblia dice que al momento de creer en Cristo nosotros somos salvos. Entonces ese día yo puse mi fe en Jesucristo, el Espíritu Santo me tomó y me puso en Cristo y ahora yo soy nueva criatura y estoy en Cristo. Soy perfecto por mi posición en Cristo. Cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo porque yo tengo una nueva posición delante de Dios. Estoy en Cristo. Y estar en Cristo no es lo mismo que estar en un templo. Nadie es salvo por estar dentro del templo. Y creo que esto lo he dicho varias veces ya antes. Nadie se salva por venir a un templo. Nadie se salva por estar aquí. Porque eso sería igual que entrar a un gallinero y pensar que con el tiempo va a ser gallina o gallo. Eso no va a pasar nunca. Para ser gallina o gallo hay que nacer gallina o gallo. Eso sería igual. Hay personas que piensan que van a ser salvas porque van a un templo o una iglesia que les queda cerca. Hermanos, es eso igual que ir a un taller y pensar que un día vas a ser un Ferrari, ¿verdad? No lo va a hacer nunca. La única manera de ser salvo es nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, cada creyente en Cristo, cada creyente tiene ahora privilegios inherentes a nuestra posición en Cristo. ¿Cuáles son esos privilegios? Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, observen esa palabra. Así que, hermanos, ¿a quiénes está hablando? A creyentes. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cada creyente, hermanos, tiene acceso directo al Señor. A diferencia del pasado, cuando en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, cada creyente, por la gracia de Dios, puede acercarse al Señor. Tiene acceso al Señor. Otro privilegio que tenemos los creyentes es que tenemos un gran sumo sacerdote. Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esta palabra gran es la palabra mega en griego. Él es nuestro mega sacerdote. Jesucristo es el sacerdote superior a todos. Y podemos acercarnos a Él, podemos acercarnos a Dios
con toda confianza, con un corazón sincero. Hermanos, todo esto está hablando de creyentes. Se está refiriendo a creyentes, santificados de una vez para siempre. Hemos sido hechos perfectos de una vez y para siempre. Tenemos libertad para acercarnos a Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote. Podemos acercarnos a Dios con toda confianza, con un corazón sincero. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted puede acercarse a Dios en el momento que usted lo desee y lo necesite. Tenemos esos privilegios y son privilegios para creyentes en Cristo. Es nuestro privilegio el acercarnos a Dios con toda confianza. Con toda confianza. Pero también, hermanos, estamos viendo un contexto antes de llegar al versículo 26. Cada creyente tiene varias exhortaciones a vivir la vida cristiana de una manera digna que honre al Señor. Bueno, tenemos el gran privilegio de tener acceso directo al Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Ya no tenemos que, como en el Antiguo Testamento, esperar que el sumo sacerdote entre una vez al año. No, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios con toda confianza, con un corazón sincero. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y esos son privilegios muy importantes. Pero también tenemos varias exhortaciones a vivir una vida que honre al Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos en una manera digna, como corresponde a creyentes. Estemos firmes en la esperanza que profesamos, porque Dios es fiel a sus promesas. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, esta no es una exhortación a incrédulos, es una exhortación a creyentes, a mantenernos firmes en nuestra esperanza, a mantenernos firmes en nuestra fe, viviendo una vida que honre al Señor. También es importante recordar que los destinatarios originales de esta carta estaban sufriendo una gran persecución por parte de los judíos religiosos, que estaban presionándolos para que ellos volvieran al sistema legalista, al sistema judío de los sacrificios y de las ofrendas y de todas las cosas que se observaban bajo la ley. Entonces, el escritor dice: hermanos, manténganse firmes ante esas presiones que les quieren hacer volver a sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Manténganse firmes, le dice a los creyentes judíos, ante esas presiones que les quieren hacer volver otra vez a los rituales de la ley, porque ya no son necesarios, porque ya se hizo el sacrificio perfecto. Y ahora nosotros tenemos que mantenernos firmes. Una segunda exhortación a vivir la vida cristiana de una manera digna que honre al Señor, la vemos en los versículos 24 al 25. Considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, y busquemos el compañerismo y la adoración colectiva. Fíjese que en mi Biblia yo tengo subrayadas las palabras acerquémonos, mantengamos, considerémonos, porque el escritor está hablando a creyentes y se está incluyendo él también. Todo esto tiene que ver con los creyentes, con nosotros.
acerquémonos al Señor, mantengámonos firmes, considerémonos unos a otros al amor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que como creyentes tenemos privilegios y también el Señor nos exhorta, nos anima a que vivamos una vida que le honre. Ahora, teniendo en mente este contexto, podemos entender mejor los versículos 26 y 27. En vista de nuestra santificación en Cristo, no debemos pecar deliberadamente una vez que hemos conocido la verdad. A la luz de todo lo que el escritor ha dicho antes, teniendo en cuenta nuestra santificación perfecta en Cristo, no debemos pecar deliberadamente una vez que hemos conocido la verdad. Antes de llegar al versículo 26, necesitamos estudiar los versículos anteriores para entender que está hablando a creyentes. Otra cosa importante de este libro de Hebreos, hermanos, es que Hebreos contiene una serie de advertencias para los creyentes. Hay una serie de advertencias. Hermanos, cuando uno va al médico y tiene, bueno, lo que me pasa a mí, ¿verdad? A veces voy al médico y el médico me hace exámenes y dice, mire, usted tiene los triglicéridos muy altos, ¿verdad? Deje de comer tanto pan dulce. Me está advirtiendo, no coma mucho pan. Es lo peor que me puede decir un médico, pero ni modo, ¿verdad? Me lo dice. Me está advirtiendo, no haga esto porque le hace daño. Y si usted padece del azúcar, usted ya sabe las cosas que le hacen daño, ¿no es cierto? Y cuando uno va manejando, ahí hay señales en el camino, son advertencias. ¿Para qué están las advertencias? Para que nosotros tengamos cuidado. El libro de Hebreos, hermanos, contiene una serie de advertencias a creyentes. La primera advertencia está en el capítulo 2. Dice el escritor, hermanos, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ¿podemos deslizar los creyentes en nuestra vida espiritual? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Hermanos, pongan atención a lo que se les ha enseñado, no sea que se deslicen. Un pastor dijo, si el creyente no quiere deslizar, que no ande en lugares lisos. Y tiene razón, ¿verdad? Si usted no quiere deslizar, no busque lo liso. Pero ya se le advirtió. ¿Qué sigue después de la advertencia? Una decisión. ¿Voy a hacer lo que me están diciendo? ¿Voy a obedecer esa advertencia o no? Y las consecuencias también vendrán juntas. Pues aquí hay una advertencia. En Hebreos 10:26 dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otra palabra que yo tengo subrayada en mi Biblia es en el versículo 26, la palabra pecaremos, porque también el escritor se incluye. Y el escritor es un creyente. No sabemos quién fue, pero era creyente. ¿Cómo sabemos que era creyente? Bueno,
La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y Dios nunca usó incrédulos para escribir su palabra. Ahora, que no sepamos quién es, pues eso es otra cosa. Pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Pecar voluntariamente se refiere a una acción contraria a la voluntad de Dios cometida por el creyente a sabiendas de que no debe hacerlo. Es una seria advertencia aquí para los creyentes. Otras Biblias lo traducen mejor. En lugar de decir pecaremos voluntariamente, dice pecaremos deliberadamente, a propósito, con ventaja y alevosía, planificándolo. Todos los creyentes pecamos, hermanos. A veces pecamos y ni cuenta nos damos. Por eso el salmista dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces pecamos y no nos damos cuenta. A veces pecamos por un impulso, no planificamos nada, pero tenemos un impulso. Yo creo que uno de los pecados más comunes, quizás por mí lo digo, ¿no?, es que cuando uno va manejando y alguien hace una maniobra que no debería hacer, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo cuesta a veces controlarse, no es cierto? De repente, bueno, una vez allá en Diriamba, iba sobre la carretera, iba alguien adelante y empezó a encender su vía del lado izquierdo. Entonces, ¿para dónde creen ustedes que yo asumí que él iba a girar? Pues hacia la izquierda. Así que me hice a la derecha y él se metió a la derecha. Y mi esposa sabe cómo me pongo a decir yo: ¡qué barbaridad! Lo que era. Hermano, no debería hacerlo, pero de repente ya lo hice. Y allá en San Miguel, no esta vez que fui, pero otra vez, me pasó otra cosa, hermanos, manejando, ¿no? Porque hay otros que hacen cosas y a uno se le hace un problema después. Y así pecamos todos los días, mentimos, pero diferente es cuando se planifica, cuando se piensan las cosas, cuando se hace deliberadamente, sabiendo que no debemos hacerlo. Pecar voluntariamente entonces se refiere a una acción contraria a la voluntad de Dios cometida por el creyente a sabiendas de que no debe hacerla. Pecar voluntariamente habla de una acción en el tiempo presente y constante, una acción pecaminosa que el creyente elige hacer por su propia voluntad. Por eso dice la Escritura: si pecaremos voluntariamente. Esto no quiere decir que ellos lo hacían por ignorancia. Esto es rebeldía. Pecar voluntariamente, hermanos, es rebeldía a la palabra de Dios, a la santa voluntad de Dios para nuestras vidas, porque lo hacemos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Dice la Biblia que un día David subió al terrado de ahí de su palacio. No sé a saber a qué subió, ¿verdad? Esa mañana o tarde, no sé qué hora era, pero él subió ahí a su casa, quizás para pensar mejor, con el aire fresco. Pero mientras paseaba, vio hacia abajo y vio una mujer que se estaba bañando. Si hubiera sido un hombre, David hubiera dicho: uy, perdón, se hubiera hecho para otro lado, pero era una mujer, tenía que haber hecho lo mismo, he dicho: uy, perdón, no me fijé. Pero David se quedó ahí y preguntó: ¿quién es esa mujer? Y la Biblia dice que la mujer era una mujer muy hermosa. ¿Quién es esa mujer? Y le dijeron: esa mujer es la mujer de Urías. O sea, en otras palabras, esa mujer tiene marido. Él todavía tenía oportunidad de decir: oh, ok, me voy de aquí. Pero se quedó ahí siempre.
Y luego dice la Escritura que la mandó llamar. No para presentar el Evangelio, la mandó llamar. Y durmió con ella. Y él pensó, bueno, yo soy el rey, nadie se fijó, nadie se dio cuenta, ahí quedó todo. Pero unos días después la mujer le mandó decir, estoy embarazada. Y el problema es que el marido de esa mujer estaba en batalla, no podía ser de su marido. Y entonces David comenzó a maquinar qué hacer. Y mandó llamar a ese hombre. Y dice la Escritura que le dijo, mira, ya que estás aquí, aprovecha y ve con tu mujer, ¿verdad? Y el hombre no quiso ir, se quedó ahí en la puerta del palacio. Y David dijo, ¿qué hago ahora? Bueno, le voy a organizar una fiesta en su honor y lo voy a emborrachar. Ya borracho se va para su casa. Y el hombre no se fue. Entonces David pensó, no tengo otra opción, este hombre se tiene que morir. Y mandó una carta para que lo pusieran en lo más duro de la batalla y ahí murió. Y David dijo, por poco, ¿verdad? Todo eso fue deliberado. Y la Escritura dice que un pecado da a luz otro pecado y otro pecado. Hermanos, pecar voluntariamente es rebeldía. Es diferente a hacerlo por ignorancia. Hay cosas que hacemos por ignorancia. Hay cosas que hacemos por ignorancia. A veces uno llega a un lugar y pasa una puerta, abre una puerta y le dicen, no entre, pero ahí no hay un rótulo. Pero si hay un rótulo que dice, no pase, y usted pasa, entonces ya eso se llama rebeldía. Y los creyentes hemos recibido el conocimiento de la verdad y sabemos que pecar deliberadamente es una cosa seria delante de Dios. Hermanos, el conocimiento de la verdad comienza cuando creemos en el Evangelio y somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo. Ahí comienza el conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad comienza en el momento de nuestra salvación. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Obviamente, cuando nosotros creemos en Cristo, conocemos lo más básico, lo más sencillo. Pero después de ser salvos, hermanos, el Señor quiere que sigamos creciendo. En Efesios 1:13 dice la Biblia, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y luego dice, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay que oír la palabra de verdad, pero hay que creer la palabra de verdad para ser salvos. Ahí comienza el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad continúa con nuestro crecimiento en la medida que permanecemos en Cristo y caminamos en obediencia al Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros fuimos salvos, ahí comenzó nuestro conocimiento de la verdad. Pero yo creo que en la medida que el tiempo avanza, cada creyente debe ir creciendo en su conocimiento. No es posible que nosotros tengamos 10 años de ser salvos y no hemos crecido espiritualmente, no hemos conocido más del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos está hablando a creyentes que habían conocido la verdad, que habían recibido el conocimiento de la verdad, y les está advirtiendo que no pequen deliberadamente. Hermanos, pecar voluntariamente
no requiere más sacrificios, porque la muerte de Cristo fue el último sacrificio por nuestros pecados. Por eso dice el escritor, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Cuando la gente pecaba en el Antiguo Testamento, ¿qué necesitaban hacer? Llevar un sacrificio. Pero ahora Cristo fue el último sacrificio. Si pecamos deliberadamente, ya no hay sacrificio que ofrecer, porque ya se hizo, ya se efectuó el sacrificio. Perfecto. Pecar deliberadamente, hermanos, es algo muy serio que el creyente debe considerar, porque trae consecuencias que pueden ser terribles. El pecado deliberado acarrea el juicio de Dios sobre la vida del creyente. El pecado deliberado, premeditado, pensado, planificado, acarrea el juicio de Dios sobre la vida del creyente. Otras traducciones no dice pecar voluntariamente, dice pecar obstinadamente. Obstinadamente. Hermanos, ¿puede un creyente estar en adulterio? Sí, no debería, pero sí puede. ¿Sabe que no debe hacerlo? Sí. ¿Puede un creyente estar robando? Sí, no debería estar robando. Pero sí. Y pasa. Pero saben que todo eso, hermanos, tarde o temprano traerá sus consecuencias. Dice Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Muchos creyentes, cuando ven la palabra fuego en la Biblia, en lo primero que piensan es el infierno. Pero hay que observar el contexto de los pasajes, porque no siempre fuego quiere decir infierno, igual que no siempre agua quiere decir bautismo. Aquí no está hablando de infierno, porque eso sería contrario a la palabra de Dios. Un creyente, una vez que ha sido salvo, es salvo para siempre. Ningún pecado que cometa le llevará al infierno, pero puede traer juicio de Dios, disciplina de Dios sobre su vida. Las palabras se entienden por su contexto. Nosotros tenemos, hermanos, una cantidad de palabras que significan diferentes cosas y es la misma palabra. Es la misma palabra. En la dirección que yo doy de mi casa dice: reparto Villa Hermosa, de la aguja, una cuadra al este. ¿Qué entienden por aguja? De la aguja, dice, así dice ahí, hermanos, en la dirección. No, la gente no llega buscando una aguja para coser ropa. Saben que se trata de una barrera, ¿verdad? Que se levanta y se baja, esa es la aguja. ¿Por qué no se entiende como una aguja de coser? Por su contexto, es una dirección. Había un señor que decía, una vez yo pasé con el agua arriba de los ojos por más de 2 horas y no me ahogué. ¿Y cómo es eso? Pues arriba de los ojos del pie. Porque dicen que el pie tiene ojos, ¿verdad? Dice el ojo del pie. Ah, bueno, hubiera dicho eso primero para entenderle bien. Las palabras pueden ser la misma palabra, pero puede tener diferente significado. El asunto es, ¿cómo hacemos para saber qué significa? El contexto en el que se encuentra la palabra. Es ese contexto. El contexto es con creyentes.
no está hablando del infierno. Hermanos, la palabra horrenda que vemos en el versículo 27 viene del griego phoberos y se traduce como aterrador, terrible, espantoso. Aquel creyente que está pecando deliberadamente, sabiendo que no debe hacerlo, entendiendo que va contra la voluntad de Dios, sabiendo que es rebeldía, si no cambia su actitud, le espera algo aterrador, algo espantoso, algo terrible. La aterradora disciplina de Dios vendrá sobre aquellos creyentes que pecan obstinadamente en rebeldía abierta al Señor. Por eso este pasaje es una advertencia para que no lo hagamos. Por eso este pasaje habla a creyentes que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, que habiendo sido santificados, que habiendo sido hechos perfectos una vez para siempre, obstinadamente persisten en pecar. El juicio y el hervor de fuego que se menciona acá no es el infierno, porque Cristo ya nos salvó de eso al pagar por nuestros pecados, y por haber creído en Él, nuestra deuda está pagada totalmente. El infierno, hermanos, es el juicio sobre los pecadores, pero el juicio cayó sobre Cristo para que todos aquellos que hemos creído en Él seamos librados de ese juicio. Y en la ley hay algo que dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Mis pecados ya fueron juzgados sobre Cristo y yo he creído en Él. Jamás voy a ser condenado. Pero eso no significa que yo pueda vivir una vida de pecado sin recibir las consecuencias. En Hebreos 10:28, el escritor dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Hermanos, mucha gente murió bajo la ley, como castigo por desobedecer la ley. Murieron físicamente. Ahora, cuando se habla del fuego aquí, no debemos pensar otra vez en el infierno, sino en la terrible disciplina de Dios que puede venir sobre los creyentes. Y déjenme decirles algo más. La disciplina de Dios, aun cuando es terrible, aún así es en amor que lo hace. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. No es una disciplina para destruir. No es una disciplina para destruir a alguien, sino para ayudarle. Es en amor, aún así, es en el amor de Dios. Dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, un mayor castigo es prometido para los creyentes que, sabiendo la verdad, menosprecian la verdad. Hay 3 cosas, hermanos, que describen los resultados del pecado deliberado en el creyente. Primero, hay menosprecio a la persona de Cristo. A eso se refiere la expresión ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios. Un creyente que está pecando deliberadamente, a sabiendas de que está haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo, está menospreciando la persona de Cristo. Está menospreciando al que lo salvó. Hay otra cosa que describe el resultado del pecado deliberado. No solamente es menosprecio a la persona de Cristo, es menosprecio al sacrificio redentor de Cristo. Dice el escritor
tiene por inmunda la sangre del pacto. En otras palabras, ha tratado la obra de Cristo como si fuera cualquier cosa. Un creyente que ha sido santificado de una vez y para siempre debería valorar mucho la sangre que fue derramada por él. Saben que el apóstol Pedro en sus cartas usa mucho la palabra precioso o preciosa. Dice que Cristo es precioso. Y Pedro dice también, hablando de la sangre de Cristo, dice la preciosa sangre de Cristo. Cuando nosotros insistimos en pecar y sabemos que estamos haciendo lo malo, estamos menospreciando la preciosa sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y una tercera cosa que describe los resultados del pecado deliberado en el creyente es que insulta al Espíritu Santo. Ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Cómo es que uno puede insultar al Espíritu de gracia? Porque el Espíritu Santo es quien nos muestra las verdades del Evangelio y nosotros rechazamos esas verdades. Por tanto, hermanos, por haber insultado al Espíritu Santo, rechazando la verdad de la superioridad de Jesucristo, esto puede acarrear la severa disciplina de Dios. ¿Puede un creyente que está pecando deliberadamente perder su salvación? No, si es creyente, no. Si él piensa que es creyente, es otra cosa. Pero si él ha sido salvo por la gracia de Dios, ha confiado en Cristo Jesús, jamás perderá su salvación. Pero hay mucho que perder. Hay mucho que perder cuando nosotros insistimos en pecar deliberadamente, obstinadamente, tercamente. Hay mucho que perder. La disciplina de Dios, hermanos, no es algo para jugar. O como decimos aquí, ¿verdad? No es jugando. No es una broma. Es algo serio. Había alguien que me decía hace varios años: hermano, yo no sé qué pasa. Fíjese que mire, me contaba cosas que él hacía, cosas pecaminosas. Él me las contaba y me decía, y no sé por qué, pero a mí Dios no me disciplina. ¿Usted qué piensa? Le digo, pues yo, ¿qué voy a pensar? Yo no sé. Una de dos: o no eres salvo, o todavía Dios te está dando tiempo para que corrijas. Una de dos, pero yo no puedo decir cuál de las dos es la verdad. Pero la disciplina de Dios es seria, hermanos. La disciplina de Dios llevó a algunos creyentes en Corinto hasta la muerte física. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 11, unos están enfermos, otros débiles y otros duermen. La disciplina de Dios en la iglesia de Corinto tenía enfermos a algunos creyentes. Otros estaban débiles, y cuando dice otros duermen, ya saben ustedes a qué se refiere. No a los que se duermen a la hora del culto. Se refiere a los que están ya en la presencia del Señor. Porque la máxima disciplina de Dios puede llevar incluso a cortar a un creyente. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31 dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por mucho tiempo yo pensé que el versículo 31 estaba hablando de incrédulos, pero por el contexto está hablando de creyentes. Está hablando a creyentes.
El Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzga su pueblo. Él disciplinará a su pueblo. Pero hay solución antes de que llegue la disciplina de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de la disciplina, Dios da tiempo para que reflexionemos, para que confesemos nuestro pecado a Él. Y al hacerlo, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Amados hermanos y hermanas, puesto que Cristo nos ha santificado y nos ha dado preciosos privilegios y una preciosa salvación, no seamos rebeldes al Señor, pecando deliberadamente para no exponernos a la horrenda disciplina de Dios. Confesemos nuestro pecado al Señor y alcancemos su perdón antes de que sea demasiado tarde. Y si tú no eres salvo, puedes serlo hoy, poniendo tu fe en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nos acercamos esta mañana de nuevo a ti, Señor, en oración, dándote gracias porque nos has santificado a los creyentes, porque nos has hecho perfectos para siempre en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no es algo que nosotros hacemos, es algo que tú haces en el momento en que nosotros creemos en tu Hijo. Padre, muchas gracias por tu amor para nosotros, por tu paciencia, por tu misericordia. Señor, queremos hacer tu voluntad, pero muchas veces nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa toma ventaja sobre nosotros. Quizá estamos pecando deliberadamente, a sabiendas de que no debemos hacerlo. Quiero dejar un tiempo de oración personal para que cada uno de nosotros delante de Dios se ponga a cuentas y confiese su pecado. Si hay un pecado voluntario, deliberado en nosotros, para que podamos confesarlo al Señor en este momento. Cada uno orando en silencio delante de Dios por un momento. Padre Celestial, gracias por tu perdón. Gracias porque tú estás dispuesto a perdonarnos antes de ejecutar tu disciplina sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú ofreces perdón a todos aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado delante de ti. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Y esta mañana también, mientras ustedes oran, hermanos, quiero saber si hay alguien entre nosotros que todavía no ha recibido el regalo de la vida eterna. La Biblia enseña que somos pecadores y merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios,
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la única manera de ser salvos es por medio de la fe sola en Cristo solamente. ¿Quisiera usted hoy recibir el regalo de la salvación poniendo su fe en Cristo? Es un regalo. No tiene que pagar nada, solamente recibirlo por medio de la fe. Ponga su fe en Cristo hoy y tenga la seguridad de su salvación eterna y para siempre. Si usted lo ha hecho hoy, nos gustaría conocerlo, nos gustaría verle, nos gustaría saludarle y ayudarle en su crecimiento espiritual. ¿Hay alguien hoy que haya puesto su fe en Cristo? ¿Que quiere recibir el regalo de la salvación? Nos gustaría conocerlo. Tal vez puede levantar su mano para indicarnos que ha entendido el mensaje y lo ha creído. ¿Habrá alguien aquí hoy? Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en el poder del Espíritu Santo vivamos una vida que te honre y te glorifique todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.